¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. El día de hoy estamos aquí en esta sala de prensa del Senado de la República para informarles de una iniciativa que enviaré hoy a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se presente en su siguiente sesión. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Particularmente se desprende del tema que he abordado en varias ocasiones en el Pleno del Senado, relacionado con el caso de la señora Abril Cecilia Pérez Zagaón, quien fue, por un lado, víctima de una atroz agresión por parte de su cónyuge, quien fue encarcelado y posteriormente fue asesinada en el contexto de la liberación de su cónyuge en medio de una cuestionada reclasificación del delito por el que estaba preso y que le permitió después salir libre al cambiar la calidad jurídica del mismo delito. Como saben todos ustedes, el caso de Abril Pérez Zagaón ha tenido una gran resonancia. No es el único, por desgracia, que ha ocurrido en nuestro país. Han ocurrido muchos casos como estos en diversas entidades federativas y se ha dado en un contexto de virulencia, de violencia hacia las mujeres, de feminicidios y otro tipo de agresiones. Ha habido mujeres que han sido agredidas porque les han arrojado ácido en su cara después de tener un conflicto con alguna persona, con algún hombre que las pretendía, o un novio o exnovio. Se han dado, por desgracia, también diversos feminicidios de mujeres, y este es un caso, sin embargo, que tuvo mucha resonancia por varias razones. Tuvo mucha resonancia por el nivel de violencia en su contra, por un lado, y porque además la justicia no actuó para proteger a Abril Pérez Zagaón, sino que por el contrario, la justicia permitió la liberación de su agresor y puso en riesgo la vida de esta mujer, quien finalmente fue asesinada. Por lo tanto, y estando en contacto con la familia de Abril Pérez Zagaón, teniendo comunicación con sus hermanos, hemos determinado presentar una iniciativa que recoge la inquietud de su familia. Yo la recojo con sensibilidad y la planteo. ¿Cuál es el objetivo? Ponerle un nombre a una ley. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo de esta reforma es modificar el título y la fracción primera del artículo 5 del mismo ordenamiento para poder denominar esta ley como Ley Abril Cecilia Pérez Zagaón, de tal forma que tengamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Abril Cecilia Pérez Zagaón. Ese es el objetivo, que esta ley pueda llevar el nombre de Abril Pérez Zagaón como un homenaje a las mujeres que han sido víctimas de feminicidios y de agresiones y de violencia. Se trata de una cuestión de carácter simbólico, ciertamente, pero también es una forma de recordar un hecho terrible que no debe repetirse. Y de esta forma recojo también una inquietud de la familia, le doy formalidad y la envío a la comisión permanente para que ésta a su vez pueda turnarla a las comisiones correspondientes, solicitando obviamente que una de esas comisiones sea, por la naturaleza del tema, la Comisión para la Igualdad de Género
del Senado de la República. Ese es el objetivo de esta iniciativa, que se suma a muchas otras que hemos presentado en materia de igualdad de género. Estoy a su disposición por si hubiera alguna pregunta. Senador, me pregunta Marta Rodríguez del canal de Justicia TV. Adelante. Gracias, senador. Si me permiten otro tema, dos preguntas. Sobre la ley de amnistía que aprobó la Cámara de Diputados, si saben aquí si se le van a hacer algunas reformas, ha dicho el presidente lo que va a contener la Secretaría de Gobernación. Simplemente preguntarle en qué términos se va a discutir. Nos han dicho que será uno de los temas prioritarios, por un lado. Y ayer el Tribunal Electoral mandata al Senado de la República para que legisle una iniciativa ciudadana en torno de la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Por favor. Bueno, por un lado, pregunto si no hay algún cuestionamiento sobre esta iniciativa. Si no hay, pasamos a este tema. En relación con lo primero, la ley de amnistía es una prioridad del gobierno de la República, forma parte de su estrategia de pacificación en el país, busca distensar con ciertos sectores de la sociedad, particularmente con personas que pertenecen a grupos vulnerables y que se encuentran en las cárceles, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, entre otros, y que no han cometido homicidios o no han cometido delitos que hayan privado de la vida a otras personas. Por lo tanto, se facilitaría su libertad al aplicarse esta amnistía. La propia ley establece ya las características particulares por las cuales podría darse la libertad de las personas que han cometido estos delitos, estos ilícitos, y que sin embargo la misma, su puesta en libertad, permitiría también aportar al proceso de armonización en la sociedad mexicana. Puede haber modificaciones, podría haberlas, no conozco yo ninguna propuesta de modificación hasta el momento, no sé en qué se plantea alguna modificación. Desde mi punto de vista hay que abordarla ya, debió haberse abordado en el periodo pasado. Es importante que si va a haber modificaciones, conozcamos bien el sentido de las modificaciones y que las modificaciones no nieguen, no obstaculicen el sentido fundamental de la ley. Pero por supuesto hay que prepararlo bien. Tenemos varias semanas antes de que comience el periodo de sesiones para que esté bien preparada la aprobación de esta ley. ¿Y lo del Tribunal Electoral? Y en el caso del Tribunal Electoral, pues esto refuerza lo que hemos planteado. Habiendo ya una resolución del tribunal, con mayor razón hay que abordar el tema de la disminución de los recursos para los partidos políticos. Es un tema pendiente. Ya había iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y comenzó a dictaminarse. Por cierto, hay iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores. Sobre las iniciativas en la Cámara de Senadores, me gustaría hacer una especificación importante. Hay una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fórmula de asignación de recursos que se encuentra en la Constitución. Esa fórmula es la que determina el reparto de los recursos federales a los partidos políticos. Sin embargo, hay otro ámbito de competencia que es el local, que no está incluida en esa iniciativa, sino que tiene que ver con una reforma a la legislación de partidos políticos. Hay una iniciativa que yo presenté para que también abordemos esta parte, que se refiere a las prerrogativas locales que se asignan por los órganos electorales locales a los partidos, tanto locales como nacionales, que participan en los procesos locales. Son las dos las que tenemos que observar, no solo es la de la fórmula que se encuentra en la Constitución, sino también la fórmula que se encuentra en la ley de partidos políticos, para que lo tengamos presente. Una se aprueba por mayoría calificada, pero la otra se aprueba por mayoría simple, la del ámbito local. Entonces, creo que es importante que tengamos presente las dos esferas. Ahora bien,
A estas iniciativas ya presentadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se agrega también el impulso que está haciendo el propio presidente de la República, que tocó el tema nuevamente, y ahora la resolución del Tribunal Electoral. Entonces, por donde quiera que se vea, tenemos que hacer la modificación. Estamos nosotros planteando que tengamos un mínimo de protección al salario mínimo de los trabajadores para que nunca se actualice por debajo de la inflación y que en el peor de los casos quede a la par de la inflación, o sea que no pierda. Y no obstante, eso aún no existe, pero lo que sí existe es un mecanismo por el cual los partidos políticos nunca pierden, nunca pierden. O sea, nadie en este país, ningún ente de ningún tipo, ningún sector de la sociedad tiene un mecanismo para actualizar sus ingresos automáticamente. Solamente los partidos políticos tienen un mecanismo por el cual se actualizan sus ingresos año con año a partir de la fórmula que está en la Constitución. Bueno, no decimos que eliminemos esa actualización, pero sí que bajemos el caudal de recursos. Si disminuimos a la mitad los presupuestos de los partidos, de todas maneras seguirán teniendo presupuesto público y de todas maneras seguirá siendo suficiente para desarrollar sus actividades. Pero también los partidos políticos tienen que cortar una flor de su jardín, también, porque si el gobierno federal redujo los ingresos de sus altos mandos, si el Senado de la República redujo los ingresos de sus altos mandos, redujo los salarios de los senadores, desaparecieron los bonos, desaparecieron los seguros de gastos médicos mayores, etcétera, pues también los partidos políticos tienen que cortar una flor de su jardín en el clima de austeridad republicana que estamos viviendo. Hay una iniciativa más que se presentó por el senador Aníbal Ostoa para que el tema de los salarios que se aplica en la ley de remuneraciones de los servidores públicos se aplique también a los dirigentes de los partidos, que no son servidores públicos, pero hay que establecer un mecanismo análogo en su caso también. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias, que tengan bonito día. Me da gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos pronto, que hay muchos temas de qué hablar. Gracias. Hasta luego.